Hola, soy Eli y esto es Book Eater. Tenía un ratito que no les traía novelas gráficas, así que hoy les voy a hablar de esta. Afortunadamente tiene poco tiempo que me enteré de esta novela que se llama Persepolis. Esta historia es una novela gráfica debido a que aunque está dividida en 4 tomos, al final del 4º tomo se acaba la historia completamente. Entonces por eso no es un cómic. Y hoy les quiero platicar acerca de esta historia. Persepolis es una novela que está escrita por Marjane Satrapi y justo es una autobiografía de su misma historia de lo que fue vivir en Irán en 1980, justo cuando empieza la revolución islamista y hay bastante guerra en su país. Como les comentaba, esta historia está dividida en 4 tomos, pero yo leí un tomo único donde están las 4 historias y está compuesta por 360 páginas aproximadamente. Entonces me parece que la historia da suficiente como si fuera un libro, así que no quise hacer 4 videos diferentes porque sentí que me iba a extender demasiado o que iba a ser muy corto cada video, así que preferí que fuera una sola reseña. En esta historia, Marjane Satrapi nos habla acerca de su propia historia, de lo que fue ser una niña en Irán justo cuando empiezan todas estas prohibiciones, justo cuando empieza la guerra, y cómo es ser invadida, cómo es que tener miedo durante una guerra en tu propio país. Marjane o Margie, como a ella misma la mencionan a lo largo de esta novela gráfica, empieza su historia en 1980, justo cuando ella tiene 10 años de edad. Y en esta historia, en estos 4 tomos, nos va a ir contando del avance de la guerra en Irán, de lo que fue ser parte de una guerra y al mismo tiempo emigrar. En el primer tomo, ella nos cuenta mucho acerca de su infancia y conocemos la crianza desde pequeña de Margie. Vemos cómo es su familia, cómo está conformada, las tradiciones que ellos tienen y la forma de pensar de ellos. Pero también nos empiezan a presentar a Irán siendo este país que al principio era como cualquier otro y sin embargo poco a poco la guerra invade a su país, pero no solamente son los ataques y la gente que muere, sino también como la construcción social de cómo debe de ser la sociedad con respecto a la religión, cómo deben de apegarse más los ciudadanos a su religión, les va cambiando mucho el panorama social. Y esto es bastante impactante para una niña de 10 años, que los primeros 10 años de su vida creció con ciertas costumbres, creció con ciertas libertades y al verse instaurada una guerra, todas estas libertades empiezan a ser suprimidas poco a poco, desde la parte de la educación, desde la parte de mezclarse con personas de diferente género, hombres y mujeres, hasta la parte de tener que cubrir su cabello con un hijab o con una burka debido a las creencias de su religión. En el segundo tomo empezamos a ver a una Margie más adolescente, ya más hacia los 12 o 13 años, y ya con una guerra bastante presente en su país. Y en esta guerra justamente vamos a ver todo lo que simboliza. Cuando ella empieza a conocer amigos de sus papás, de su familia, que fueron torturados en la guerra, que fueron capturados, a su misma propia familia ser capturada por tener creencias o ideología diferente, y también ver la escasez, lo que sucede en una guerra con la sociedad. Ver que empieza a escasear la comida, ver que deben de estar más guardadas, que sus opiniones deben de ser más controladas porque no saben qué persona puede como dar la señal y pueden ser tomadas a mal sus opiniones o sus creencias, y esto empieza a ser una contradicción con Margie, y debido a que ella misma es criada por sus papás con un pensamiento un poco más occidental, pensando un poco más en Estados Unidos, ella podemos decir que es bastante rebelde, bastante alzada, y por esa misma razón sus papás temen que sus opiniones vayan a ser mal tomadas y que incluso ella sea castigada, por lo que nos lleva al tercer tomo. En el tercer tomo vemos a una Margie que es trasladada a Viena, a Austria,
Y debido a este desplazamiento, a que ella tiene que emigrar para salir unos años de Irán, empieza a sentir nuevamente el choque cultural, lo que es llegar a un país de Europa sin tantas restricciones, otra vez perdiendo el burka y siendo ella misma sin tener que ocultarse completa, pero sobre todo es en este momento de su vida donde ella empieza la adolescencia y donde tiene que aprender sobre todo lo que es crecer con un montón de libertades sin que haya realmente un adulto que la cuide o que la observe. Y justamente en estos años que suceden en el tercer tomo, que es más o menos desde que tiene 15 años a los 19 años, ella empieza a experimentar de todo, lo que es la libertad, lo que es la sexualidad, lo que son las relaciones y sobre todo, otra vez les digo, el cambio y el choque cultural de venir de una familia de Oriente con sus tradiciones, con sus reglas, con sus creencias y con su estructura social, a ir a un país de Europa totalmente libre, donde hay un montón de libertades, donde no hay restricciones, donde las creencias son múltiples y no hay un castigo por creer o no creer. Y en el último tomo es esta Margie de 20 años regresando a Irán después de haber vivido 4 o 5 años en Europa para sufrir nuevamente el choque cultural, cuando ella empieza a creerse libre, a creerse una mujer con otros ideales, con los ideales que ha visto en Europa y regresar a Irán con la gente que ha vivido durante esos 4 o 5 años en guerra, que han visto un montón de gente morir, que han visto a su ciudad perderse, a Teherán siendo desmoronada y empezar otra vez a reconstruir todo lo que sucedía. Es bastante choqueante para ella, pero al mismo tiempo se siente feliz de regresar a casa, de estar con su familia y de empezar a estudiar la universidad. Vemos a una Marjane empezando a estudiar, a intentar entrar en la universidad, a hacer exámenes de admisión, pero otra vez empieza el choque cultural de si tú puedes hacer tanto esto o tanto no porque eres una mujer, regresar a todos estos límites debido a lo que la religión ha impuesto. Entonces en este tomo vemos todos esos golpes que le dan a ella al llegar a sus 20 y al empezar a enamorarse nuevamente, sobre todo encontrar una pareja para empezar a casarse. Eso es en grandes rasgos lo que habla Persepolis, para que sepan que esto es lo que van a encontrar en esta novela gráfica. Pero hablándoles de lo que yo pensé y sentí de esta novela gráfica, me pareció muy interesante. Primero que nada porque vemos a esta Marjane perder su inocencia, pero perderla debido a lo que sucede en su ciudad, a lo que sucede en su entorno social. El que a una niña le hablen de muerte, de tortura, de lo que su familia sucedió en el pasado, de lo que le pasó a sus ancestros, por todos estos cambios ideológicos, de lo que le sucedió a sus ancestros por todos estos cambios de gobierno y cómo la ideología de esos gobiernos ha venido a alterar a su familia, es bastante interesante. Y la pérdida de la fe debido a lo que ella ve alrededor es bastante impresionante, como una niña que ha crecido en la religión o que ha crecido con ciertos valores religiosos, al ver lo que sucede a su alrededor, pierde esa fe. Cuando empieza a ser más adolescente y empieza a ver a su ciudad siendo atacada, cómo tiene que correr de un momento a otro para resguardarse de las bombas de su ciudad y poco a poco ver cómo sus amigos empiezan a volverse huérfanos o cómo su familia empieza a morir debido a estos ataques, también es bastante doloroso para ella, y verlo desde los ojos de una niña que empieza a ser adolescente también es bastante impresionante, cómo estas
experiencias de vida la hacen crecer rápidamente, y posterior al emigrar a Europa, al estar sola, al tener que regularse ante todas estas cuestiones de vida, también hacen que como lector nos impresione mucho. No es lo mismo ser adolescente que un adolescente en un país extranjero, con un idioma extranjero, sin familia, vulnerable a lo que sea que le puede pasar, y todo lo que ella tuvo que aguantar o sufrir al estar lejos de su familia. Fue muy... También fue muy choqueante. Para mí el tomo 3 es el tomo más impresionante de esta novela gráfica, y regresar a su país en el tomo 4, también pensar que ella iba a volver como si nada, que nadie le iba a hacer preguntas, y sucedió todo lo contrario, tener que enfrentarse a esos años que ella estuvo lejos, y empieza otra vez el choque cultural que ella ya venía aprendiendo desde niña a hacer de una forma, lo confirmó en Europa con todas esas libertades, y regresar a un país donde restringe tanto a las mujeres. Creo que la vuelve loca, y la entiende uno como lector. Sufre junto con Margie con respecto a todos estos cambios que ella vive. Es una novela muy cortita, la leí en pocos días, la leí en varios días, pero realmente ocupé pocas horas para leerla, entonces realmente no tuve como tanto, no fue tan complicada de leer. En ratitos me leí un tomo, en otro ratito otro tomo, entonces lo disfruté mucho. Es una novela que está en blanco y negro, que los dibujos, aunque en momentos son sencillos, son muy explicativos del día a día que vive Margie, son muy reales. Me gusta que la forma en la que tanto es dibujado como tanto es narrado es muy sencillo, se entiende y se comprende el día a día de una niña o de una mujer que vive en Irán. Entonces no es difícil entablar empatía con la protagonista, con su familia, con todo lo que siente y piensa. Y por eso me gustó tanto Persepolis, la historia de una mujer iraní, de una mujer que vive desde un punto de vista diferente. Es bastante interesante, y creo que nos hace reflexionar acerca de los derechos que tenemos, que siempre damos por hecho, la paz que hay en nuestro país, la poca escasez o los pocos limitantes que tenemos tanto como mujeres como sociedad, y sobre todo la parte de la imposición social, que a pesar de que ella profesa una religión que más bien, que profesa una religión que es bastante cerrada con respecto a las mujeres, y les prohíbe tanto, sobre todo a ellas. Creo que a mí me hizo darme cuenta de lo segura que estoy, que a pesar de que nuestro país tiene bastantes cosas, no tenemos estas restricciones en nuestra forma de vestir, ni en nuestra forma de expresarnos como mujer, ni limitantes en la parte del trabajo. Me gustó porque pude ver esta historia a través de otros ojos, de otra cultura, y de lo que es esta parte de emigrar a otro país. Entonces, si tienen la oportunidad, léanlo. Y está bien padre porque la historia de Marjane, justamente cuando ella tiene 10 años, se lo puedes dar a un adolescente, y lo va a entender perfectamente. Va a entender todo lo que sucede. Explica algunas cosas con respecto a la sexualidad, pero no es gráfica. Y también aunque toca temas con respecto a la guerra, y que es bastante doloroso para ella ver cómo hay gente muerta, no es gráfico, se guarda todas estas imágenes sobrecargadas de violencia, lo sabe dibujar de una forma que se entiende que hay muertos, pero sin ver cosas detalladas. Entonces, si eres sensible a estas imágenes, no tengas ningún problema con Persepolis, no vas a ver nada excesivamente fuerte, todo está perfecto para mi gusto. Y les digo, se lo pueden dar a un adolescente a partir de los 10 años y le va a gustar. Yo creo que le puede gustar bastante esta historia, sobre todo por la forma tan ligera que es narrada, no es nada complicada, y va a poder sentirse identificada o identificado con lo que Margie está viviendo. Así que esta es mi reseña del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí viéndome, y nos vemos en la siguiente reseña. Adiós.